Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, son las 19:03, arranca La Máquina de Pensar. Hoy lunes, amigos, otra semana, otra semana en la ciudad de Nueva York y también en la ciudad de Montevideo. Arrancamos con Juan Cora en controles de emisión en un día que realmente no nos podemos quejar, está espectacular. Y nada, ustedes saben, cada 15 días tenemos una columna que llamamos A Sevilla, allá en España, y está del otro lado del Océano Atlántico, nos está esperando Joaquín Doldal. Cada 15 días se va, digamos, turnando con otra sección que se llama Un Millón de Umbrales. Pero ahora le toca el turno a la balsa de piedra. Esto quiere decir que la balsa de piedra está del otro lado, está a punto de arrancar. Joaquín Doldán, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Bien, bien. Está difícil que salga porque está un poco congelada España, ¿viste? Que está un poco bajo hielo ahí, el típico del invierno. Aunque acá en Sevilla la verdad que también hace un tiempo bastante lindo. Lo que pasa es que el otro día un amigo me decía con razón, pasamos de un agosto de 45 grados a un enero de 5 grados. Entonces, si bien no es mucho frío, 40 grados de diferencia, es lógico que lo sufrimos un poco más de la cuenta. Sí, nosotros aquí, te digo que el viernes pasado nos moríamos apilados de calor, y al otro día, el sábado, al día siguiente, fui a un tablado y nos moríamos de frío, 18 grados, ahí en el 1 de mayo, en el tablado 1 de mayo, hacía un viento increíble, la gente se retiró antes por el frío, y sin embargo el día anterior, viernes, estábamos aplastados aquí en los ómnibus de Cuba. Yo tengo que saber pronto cómo va a ser, porque entre las novedades que tengo para contarte es que hago una balsa de piedra más, la otra la hago en vivo ahí contigo en el estudio. Bien. Porque voy a pasar marzo y abril en Uruguay. Buena. Porque tenemos un proyecto súper lindo que, bueno, a través de los fondos de Iberescena y con el INAE también tengo varios, digamos 2 o 3 proyectos importantes, pero los 2 centrales es con el Teatro Florencio Sánchez. Vamos a hacer una residencia, voy a ir con un escritor español, una poeta argentina, y yo, digamos, un poco como en el medio, como siempre, de centro delantero, a hacer un proyecto con mujeres inmigrantes en el Florencio Sánchez, algo, la verdad, que nos tiene muy entusiasmados. Eso en el mes de marzo, y en el mes de abril voy a dar unos talleres para el INAE, para el Instituto Nacional de Artes Escénicas, unos talleres de alta formación, donde vamos a analizar el pasaje de la tradición oral, de los cuentos orales, a los cuentos escritos, y a su vez a la dramaturgia de los mismos, en espacios alternativos, sociales. La verdad que es un curso que me tiene muy entusiasmado, y así que voy a hacer 3 o 4 balsas de piedra ahí en el estudio contigo. Muy bien, muy bien. Bueno, hablaremos in extenso también de todas las actividades que vayas a hacer también, acá, claro, en Montevideo, claro. Y en Uruguay. Es una alegría. Aparte, tiene mucho que ver con el tema que elegimos para hoy, porque sabes que justamente cuando uno vive, hace poquito me hice una entrevista en un periódico de acá, y claro, inevitablemente salta el tema, que es un tema también bastante recurrente cuando hablo para medios uruguayos, de mi doble nacionalidad, de mi doble estadía, de esa condición doble de tener un pie en cada lado. Por eso te había propuesto ese tema, porque me parecía que tenía puntos, no hablando más allá de la calidad literaria, lógicamente incomparable, porque voy a nombrarte a grandes autores, pero sí en el hecho de esta condición de doble identidad, ¿no? De doble lugar de residencia. Es algo que... Te digo que, perdón que te interrumpa, pero digo, fenómeno es cada vez más frecuente porque la gente se mueve, y de hecho yo siempre digo lo mismo. Cuando pasó por aquí Nora Giraldi, que es una uruguaya que vive desde hace 30 o 40 años en Francia, ella es una investigadora literaria universitaria, ella habla de una literatura, dice que no hay que hablar de literaturas nacionales, sino de literaturas rizomáticas, o sea que es como las plantas, viste, que van avanzando. Exacto. Y que tienen raíces acá, allá, y no se sabe cuál es la raíz principal. Todas son las principales. Exacto. Porque les sirve para avanzar. Exacto. Yo, sin embargo, sabes que una cosa que sí uno nota a veces con cierta perspectiva cuando analiza
por ejemplo, 4 nombres, como te voy a plantear ahora, encuentra una serie de, llamémosle un aire de familia, ¿no? Todo surgió a raíz del tema del premio Alfaguara a Patricio Prón, este autor argentino que bueno, en realidad hace muchos años que vive fuera de Argentina. Patricio es un tipo súper reconocido a nivel de Europa, de esos nombres que se repiten mucho, tipo que hace reseñas literarias muy interesantes, que tiene una propuesta literaria bastante reconocible. Últimamente, sobre todo, con el hecho de que sus últimos trabajos tenían títulos sumamente extensos, ¿no? No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles, ese tipo de títulos que era casi una seña de identidad. Era fácil reconocer los textos de él. Sin embargo, yo siempre tenía la sensación de que qué raro que a Patricio Prón no sea muy reconocido a nivel, sin ir más lejos, en Argentina, ¿no? No es un nombre que uno encuentre en la primera línea de los autores argentinos. Ahora seguramente a raíz del premio Alfaguara que le dieron mañana tendremos otros nombres, esta novela que toca justamente el tema de las redes sociales, porque son esos autores que tienen esa modernidad, llamémosle, ¿no? A mí me hizo acordar enseguida a otros autores del mismo perfil, también argentinos, que lo usé como para analizar este fenómeno con ese ejemplo, que son Andrés Neumann, también fue premio Alfaguara, que vive en Granada, un autor muy joven, se dedica mucho a la poesía a él. Eduardo Berti, no sé si te suena. Berti me suena, sí, me suena como nombre, pero no. Rodrigo Fresán me vas a decir también, ¿no? Y Rodrigo Fresán, exactamente. Rodrigo Fresán, exactamente. Sí. Son los 4 nombres que encontré. Tienen muchas cosas en común. Yo, Eduardo Berti, que me sonaba que era el menos conocido de todos ellos, tuve la suerte de hablar un par de veces con él. Es un tipo súper interesante, inteligentísimo. Tienen quizá, estos 4, tienen esta característica en común. Son tipos hiperformados, que han estudiado filología, son tipos de, llamémosle, nivel universitario, que eso no garantiza ningún tipo de calidad literaria, pero por lo menos, pero sí el hecho de que son tipos que te pones a hablar con ellos, son muy sólidos, son sólidos, te hipnotiza la cantidad de conocimiento que manejan. Son tipos a la vez muy activos a nivel de redes, de muchas conferencias, se mueven mucho, generalmente manejan varios idiomas, tienen una fuerte conexión con la música. Le encontré esa cosa. Eduardo Berti, los primeros libros tiene un par de libros que tienen sobre el tema sobre Spinetta. Tiene análisis sobre el tema de Spinetta, así como Rodrigo Fresán ha escrito mucho sobre ILS, que es un grupo que a mí me encanta mucho. Lo conocí a través de Maxi Angelieri, que ahora anda por ahí con Exilio Psíquico, por ahí por Uruguay de vuelta. ILS es un gran grupo norteamericano, y que tiene un libro precioso. Ese hombre escribió un libro que se llama Historias que mis nietos, no me acuerdo bien exactamente el título, después te lo digo bien, pero bueno, Mark Oliver Everett se llama el autor, Mr. E, y Cosas que los nietos deberían saber, se llama la novela de él. Está buenísima, sobre la vida de él. Es un libro espectacular, y el prólogo lo escribe Rodrigo Fresán. Yo noto que hay una fuerte conexión con el tema de la música, con la música de sus países. Yo lo escuché una vez decir justamente a Rodrigo Fresán, que es quizá uno de los autores más importantes que hay hoy por hoy. Es un tipo con una potencia literaria impresionante, ¿no? Ha escrito historia argentina, Esperanto. Ahora su última trilogía, La parte soñada, La parte inventada, está muy bueno, porque es un análisis de la parte soñada. Ahora está escribiendo supuestamente la parte recordada, que tiene que ver, si uno analiza todas esas partes, conforman casi un universo literario, ¿no? A Rodrigo Fresán una vez le escuché escuchando varios reportajes de él, por qué, si él había analizado ese fenómeno de que en Argentina no estaba como en la primera línea de los autores. Cuando uno dice autores importantes argentinos, no aparece Rodrigo Fresán en la primera línea, y en España le pasa lo mismo. O sea, no es el primer nombre que surge, es un tipo hiper reconocido, que lo publican con los ojos cerrados todas las editoriales de mucho renombre, además. Aparte tiene una gran actividad como traductor también, ¿no? Yo he leído libros traducidos por él, da muchas conferencias en Casa de las Américas. Hay una conferencia que la pueden buscar en YouTube, que es muy interesante, sobre Onetti, quizá la conferencia más
interesante sobre Onetti en Casa de las Américas la hizo Rodrigo Fresán, promueve mucho a Onetti, es un autor que le fascina seguramente. Entonces le preguntaban eso, ¿por qué le parecía? Y él decía, es que, claro, yo no dejo de ser un argentino que vive en Barcelona, y para los argentinos soy un escritor que vive afuera. Claro. O sea que yo como que me identifiqué un poco con esa frase. Bueno, a mí muchas veces me pasaba. Me da la impresión, pero ahora voy a decir un disparate quizás, ¿Sí? que Uruguay es más amargo todavía que Argentina en ese sentido, ¿no? Con los uruguayos que se van, ¿no? Sí. Mira, es un fenómeno bastante extraño que se da. A mí me ha costado, vos sabés que lo hemos hablado ahí, me ha costado mucho como que insertarme en el mundo cultural. Ahora, dicho esto, hablando en un programa como el tuyo, que con el prestigio que tiene, o participando en los cursos del INAE, todo, que suena como raro esto que estoy diciendo. Pero yo hace 20 años que estoy en España, claro. Te quiero decir, a mí me ha costado mucho como que reinsertarme en el mundo cultural uruguayo. Te podría decir mucho más allá de lo que me costó en el sevillano, que es un mundo que para mí siempre fue ajeno, claro. ¿Entendés? Lógicamente. Sin embargo, sí me pasa que en el mundo cultural sevillano me identifican fácilmente porque soy el uruguayo, pero no deja de ser que soy el uruguayo. Me reconocen, pero también me reconocen esa extranjería, digamos. Y me pasa en cierta forma en Uruguay. Yo no es que me esté identificando con Rodrigo Fresán en su calidad, te lo repito, simplemente sí me sentí identificado en esa especie de situación curiosa que si bien es cierto que el mundo está cambiando mucho más rápidamente de lo que cambia las sensaciones de la gente que participa en algunas actividades culturales, a mí sí me ha pasado eso, por ejemplo en teatro, ¿no? Yo siempre pongo, porque a veces la cifra es atronadora, yo tengo 15 obras de teatro estrenadas en España, y en Uruguay 3. Claro, ¿Entendés? claro. Entonces, esa cifra, y yo siempre se la atribuí, y bueno, capaz que el hecho de no estar hace que como que no esté tu nombre, digamos, por ahí piensan, bueno, ¿para qué lo voy a llamar si está lejos? Aunque nosotros hablamos con facilidad pero semanal. Podría poner otro ejemplo que es impresionante, que es, por ejemplo, que Ida Vitale ahora está mucho más presente en Uruguay por los grandes premios que sacó, bueno, ahora va a recibir el Cervantes, y porque aparte decidió volver desde Estados Unidos. Pero yo te puedo decir, y no es por exagerar ni mucho menos, que durante muchos años yo la llamaba a Austin, Texas, y hablaba con ella muy fácilmente, pero aquí no se la mencionaba, digamos, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, yo creo que es está bueno analizarlo y ponerlo arriba de la mesa sin dramatizar. Sin dramatizar, ¿no? Sí, exacto, yo siempre lo vivo sin ningún tipo de drama. Yo he hecho, ni victimizarse tampoco, ¿no? Exactamente. La propia Ida Vitale, si se lo planteás, se ríe de eso, ¿no? Claro, es efectivamente hasta gracioso. Lo que sí, pero de todas formas, me parece que es algo que nos lo tenemos que hacer ver, digamos. Y no lo digo, lógicamente, por mi caso, y ni siquiera por el caso de Ida Vitale, que hoy por hoy ni siquiera lo necesita. Fíjate estos grandes nombres de estos tipos que deberían ser tipos de referencia para nuestra lengua, ¿no? Andrés Neumann tiene unos poemarios que son bestiales, sin contar que, bueno, Fractura, su última novela, El viajero del siglo, genial, pero Fractura es buenísima, y Bariloche es una novela que debe... Y Eduardo Berti acaba de sacar Faster, más rápido, que ya se puede conseguir en ebook en todas partes del mundo, pero que seguramente, lo sacó una editorial que se llama Impedimenta, pero seguramente llegue tarde o temprano, se traduce a muchos idiomas. También es un tipo que habla muchas lenguas, tiene una persona muy interesante, y tiene El país imaginario, es una novela buenísima, y Un padre extranjero es una novela extraordinaria también. Y lo de Patricio, bueno, lo mismo, ahora es premio Alfaguara, seguramente llegue a Uruguay, pero yo le recomiendo a la gente que busque los trabajos anteriores de Patricio Prom, porque es un tipo realmente interesante, inclusive en su planteo, es muy moderno aparte. A mí
todos estos autores tienen como esa concepción, son autores muy cosmopolitas, ¿viste? Son muy... Sí, por lo menos muy a Fresán y a Patricio Perón lo tengo como un poco, digamos, posmoderno, por llamar de alguna forma también, ¿no? Ahí va, sí, hacen una cierta literatura un poco experimental en exacto. algunos puntos, ¿no? Que una literatura, podemos llamarla atrevida, ¿no? Experimental, algunas veces arriesgada. Fernández Mayo también, Agustín Fernández Mayo, allá claro, en España. Agustín Fernández Mayo, es un poco de esa generación, lo que se llamó en un momento la generación nocilla, aquí los editores quisieron implementar la nocilla el cacao, lo que acá se le pone a los tostadas, sí, es como nuestro dulce de leche, digamos, exacto, pero un dulce de cacao que se le pone a las tostadas. Sí, espeso, un dulce de leche muy espeso. Muy espeso con gusto a cacao. Exacto. Acá una cosa muy de las meriendas, sobre todo de una generación, que la generación que ahora tiene como 40, entonces quisieron establecer lo que se llama la generación nocilla, a raíz de las novelas de Agustín Fernández Mayo. Ellos, digamos, como que tienen un aire de familia de eso. Y Agustín es un tipo que le pasa justamente eso. Ha estado muy vinculado a América, sobre todo a Norteamérica, ha viajado mucho, y tiene cierta filia él ha estado mucho en Montevideo, en Buenos Aires, tiene cierta filia y tiene como una especie de séquito de seguidores allá. Lo que pasa es que, claro, Agustín, al estar afincado, y también ese tipo es un tipo también universitario en el hecho de que Agustín no sé si es químico o algo así, pero bueno, está vinculado a las ciencias duras también, y esa gente tiene eso también, ¿no? De que ha sido muy vinculada. Entonces yo creo que se ha confundido, a veces la sensación que tengo es que se ha confundido esa situación de intelectualidad, como que lo ha marginado un poco de los círculos más, llamémosle bohemio, y los han dejado a todos ellos en un terreno un poco extraño en cuanto a eso. Y Andrés Neumann dice que cuando iba a Argentina le pasaba eso, ¿no? Que claro, que lo veían como él se vino de joven acá con sus padres, que creo son músicos, o eran músicos. Sí, son músicos, sí, estoy viendo acá que son músicos. Neumann, la mamá falleció, tiene una novela con respecto a eso que estaba muy buena. Y es un tipo realmente interesante, y es un tipo aparte que arriesga mucho, ¿no? Saca un poemario y es muy jugado, y es un tipo joven además. Tienen como ciertos rasgos en común que yo he encontrado entre ellos, y a raíz de lo de Patricio Perón, yo como que se me despertó la luz esa de decir, existirá un aire de familia de una especie de generación que tiene un vínculo en común, y que quizá lo que tienen en común es que ninguno de ellos vive en su país de origen. Eduardo Berti ahora creo que está en Madrid de nuevo, pero vivió mucho tiempo en Alemania. Son gente que el lugar donde se ha radicado no precisamente, inclusive han arriesgado inclusive con respecto a su lengua, ¿no? Efectivamente muchos se dedican a la traducción, casi todos ellos hacen traducción de textos, un poco por eso mismo. Entonces yo quería aprovechar, vamos a aprovechar para nombrarlos, para recomendar, aparte, cualquiera de sus libros con los ojos cerrados. Son gente muy activa en redes, así que se les puede conseguir fácilmente sus textos, los más cortos y la última novela de Eduardo Berti, yo la recomiendo muchísimo, su historia está buenísima, ¿y cuál es? Con Juan Manuel Fangio, Faster, se llama Faster, más rápido, es la traducción. ¿Y qué es de Fangio? ¿Habla de Fangio entonces? Sí, tiene que ver, es la historia de dos jóvenes que buscan a Fangio, y es una especie de repaso de su vida, tiene esa parte de biopic que está muy buena, de la época de esa época de las carreras, ¿no? Y de lo que significó para los argentinos ese autor. Y ya te digo, Eduardo Berti aparte es un tipo que tiene una literatura muy muy hermosa, que que no solamente es efectiva y moderna, es real, sino que el tipo escribe muy lindo. El País Imaginado es una novela oriental, no oriental del Uruguay, sino que oriental de Asia. Es una especie de historia de fantasmas japonesa, que es una belleza, es muy disfrutable, es una novela hermosa. Y veo que también está metido en algo que en España tiene mucho auge, en México, en Argentina, pero aquí en Uruguay todavía no, que es el relato, los microrelatos. Veo que está en antologías, Mar de Pirañas, sí, y también están en muchos, sí. Los pequeños también espejos. Es una cosa bastante en común, sí. Andrés Neumann también suelen hacer muchos aforismos también. Me refiero a Berti en este caso,
¿no? Dice que... Sí, Berti también, sí, la sí. vida No, imposible. pero te quiero decir, por eso te digo, es que cuando hablas de uno, le encontrás puntos en comunes con todos, ¿sabes? Perfecto. Este caso, por ejemplo, que decís, efectivamente, lo hace Eduardo Berti, pero Neumann también tiene libros de microrrelatos, de aforismos. Es gente que suele arriesgar mucho y experimenta mucho en cuanto a su literatura. Perfecto. Y me parece que eso también los ha llevado a un terreno también un poco complejo, ¿no? Esa falta de ese riesgo. Patricio Prom dice que pasó una crisis a los 40 y que a raíz de esa crisis decidió que cada libro de él iba a ser de un género diferente. Te tengo que dejar porque me están haciendo señas. Pero es verdad que se va el tiempo. Simplemente decir que Joaquín Doldán nos recomienda a Andrés Neumann, Eduardo Berti, Patricio Prom y Rodrigo Fresán, 4 escritores argentinos que viven allá en España. Te mando un abrazo y felicitaciones, espero verte acá y va a ser una alegría tenerte. Dale, igualmente, estaremos por ahí. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a todos. Amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a Laura Chalar. Ella es poeta, es cuentista y es traductora. ¿Cómo andas, Laura? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? Lo más bien. En general, a Laura la hemos entrevistado por teléfono porque vos vivís mucho tiempo allá en Buenos Aires. Aquí y allá. Aquí y allá. En este caso, la invitación a Laura Chalar es porque tradujiste Alambre de Púa, Razor Wire. Exactamente, de Arlen Bayard. Arlen Bayard es un poeta yankee, un poeta de Estados Unidos, que vos ya habías traducido otro libro, ¿no? Exactamente, yo había traducido un libro de poemas de él basado en sus experiencias de la guerra de Vietnam. Y este libro es un libro que recoge la experiencia de él como profesor de talleres literarios en una cárcel del estado de Kansas, donde él vive. Sí, aquel libro que también fue publicado en la editorial Irrupciones se llamó Poemas de la Guerra, ¿no? Y tenía que ver con unas fotos muy espectaculares que había. Sí, las fotos no eran de él, pero no recuerdo quién fue que las seleccionó, si fue él o fue el editor. Pero estaban muy bien seleccionadas. Sí, digo, encajaban bien con lo que eran los textos, ¿no? Que eran unos textos muy crudos. En este caso, en el Alambre de Púa, lo que hay es una vertiente que tiene este poeta, que es que él da clases, da talleres literarios en cárceles. Exactamente, él y Brian Daldorf, que es otro editor y escritor que es amigo de él, llevan ya bastante tiempo dando talleres en estas cárceles, en esta cárcel, que es la cárcel de Lansing, en Kansas, donde aparentemente, según ellos dicen, los presos que toman el taller tienen un porcentaje de reincidencia cuando salen mucho más bajo que los que no. Que yo ya dije en alguna oportunidad que puede ser causa o consecuencia, porque un preso que hace un taller de literatura por ahí ya de por sí tiene menos vocación de reincidencia. Pero bueno. Sí, es tremendo, ¿no? Todo el tema de la cárcel es tremendo, bueno, y en Estados Unidos y aquí en Uruguay también. Yo conozco amigos que han hecho talleres en la cárcel de Las Rosas, en Maldonado, en fin, y en otros lugares. Y que han aguantado un año y después han dejado. Acá creo que Arlen por lo menos lleva varios años haciendo esto. Bueno, en el caso de Arlen Bayard, lo que este hombre intentó hacer, este libro, es, y lo dice a manera de prólogo, de preámbulo, ¿no? En el umbral del libro, habla de que es una antología, Alambre de Púa, y que está inspirada en otro libro célebre, que es Spoon River Anthology. La antología de Spoon River, que es un librazo. Es impresionante ese libro ante la antología de Spoon River de Edgar Lee Masters, que incluso tuvo grandes efectos, por ejemplo, en Uruguay para Bocha Benavides, ¿no? El Bocha Benavides, su primer libro, Tata Vizcaya, es el impacto que le generó a él ese libro, la antología de Spoon River, ¿no? De hecho quiso, digamos, de alguna forma hacerlo en Tacuarembó, ¿no? Tata Vizcaya, claro, son vecinos de Tacuarembó. Vecinos de Tacuarembó, bueno, y acá tenés vecinos de celda, o vecinos de la cárcel. Es un poco el mismo criterio, ¿no? De inventar personajes y hacerlos hablar. Arte también bastante perfeccionado por Borges, también se podría decir, que es otro que agarra personajes históricos y claro, los hace pero en la antología hablar. de Spoon River, atención, hemos hablado aquí en La Máquina de Pensar, incluso yo llegué a entrevistar a un traductor cubano, porque la antología de Spoon River una y otra vez se va traduciendo porque hay que, digamos, sigue teniendo tela para cortar. Sí, impresionante ese libro. ¿Y qué es la antología de Spoon River?
Spoon River es un pueblo inventado por Lee Masters, por este autor del siglo XIX, yankee, y lo que hace es que cada poema es un personaje de ese pueblo y cada poema es el epitafio de ese personaje. Claro, son muertos. Todos los que hablan son muertos y lo que se está hablando, cada poema que tiene su estilo y tiene que ver con el personaje. Entonces al leer el epitafio, por ejemplo, de un personaje y después leer el epitafio de su esposa, vemos que ella en realidad lo engañaba con tal cosa y que lo que él pensaba, en fin, uno no se ve como lo ven los demás. Genera un efecto como de novela. Medio laberíntico. Y de una especie de novela, y cuando estamos hablando de poesía. Claro. En este caso, no sé si llega tanto Arlen Bayard, pero lo que hay es poemas de presos, que yo te preguntaba si eran presos reales. No, en realidad son inventados por él, de hecho el libro eso lo aclara, pero es válida la pregunta porque engaña, porque la verdad es que yo creo que ha logrado voces bastante distintas. Son muy distintas, exacto. Los poemas, las poéticas, uno podría creer que es una antología de su taller y que cada uno eligió un poema. Que yo inicialmente pensé eso, recibí el archivo, quizás no lo miré con mucha atención, entré a mirar y después le pregunté. No son, a diferencia de Spoon River, no son historias interrelacionadas, o sea, no parecen ser personas que se conocen entre sí o que están hablando unos de otros, pero cada uno es como una viñeta, como un cuentito de su vida, de su historia personal. Claro, de su vida, sí, lo que ocurrió, y siempre son diferentes estéticas y también, obviamente, las historias de cada uno son más alguna más siniestra que la otra, en fin, ¿no? Hay delitos más crudos que otros, o sea, hay pero hay una especie como de coherencia de Arlen Bayard con el poemario anterior que vos, ¿no? Digamos, en cuanto a la crudeza. Y se ve que es un tema que a él, digamos, humanamente le interesa. Yo, bueno, no lo conozco personalmente, por más que se podría decir que es una suerte de amigo, porque hace muchos años que nos conocemos virtualmente. ¿Y cómo entraste en contacto con él? A través de Brian Daldorf, que es el otro que yo te comentaba, que es también profesor de talleres carcelarios y que es el editor de mis poemas en Estados Unidos. O sea, ahí lo conocí. Y Arlen, yo me imagino que quizás es un hombre que tuvo una crianza muy sana, muy pura. Él se crió en una granja. Sí. Me imagino que es ese tipo de persona que después un día le ponen un fusil en la mano y le dicen... entró a la guerra de Vietnam y vio que el sueño americano no era tal, digamos, ¿no? No entendió qué estaba pasando, pero bueno, evidentemente había recursos en él como para poder contar estas historias con la solvencia con que lo hace, ¿no? Porque digo, no es que sean solo crudas o violentas, el poema de las guerras estaba ahí funcionaba muy bien la poesía porque no era explícita, digamos, ¿no? No es explícita cuando está hablando de cosas muy tremendas como la guerra de Vietnam. Y en este caso tampoco cuando estaban hablando de estos presos que ya sabemos, ¿no? Digamos las cosas que pasan. Sí, y no solamente pasan, las que les esperan, el hecho de estar 25 años sin ninguna posibilidad de libertad condicional. Claro. Sí, porque en Estados Unidos aparte es así, o sea, son 25 años y son 25 años, no terrible, son 14. Sí. Aparte es toda una dinámica de lo que ellos hicieron, lo que les hacen a ellos, o sea, es un círculo perverso que... Pero, digo, es un soplo de aire fresco con tanta cosa, literatura muy explícita que hay, que para mí es innecesario. Claro. Digo, vos lees esto y te transmite el mensaje y te transmite una historia humanamente muy difícil sin que vos sientas que recibiste demasiada información. No, lo que logra también Arlen Bayard es que, por lo menos yo crea que son personas distintas, o sea, digamos que lo que uno quiere de un personaje, ¿no? Claro. Profundidad, que sean diferentes, que sean reales, vívidos, verosímiles, ¿no? Es que lo ves todas las posibles actitudes que puede adoptar una persona en una situación así, desde el que te das cuenta que está haciendo un proceso interior de arrepentimiento y de redención, hasta el que sigue diciendo, yo no fui, fue porque soy negro, fue porque, me agarraron a mí, o porque se borró
el ADN y ya apareció en la piscina mi esposa, en fin. Me lo encajaron a mí, yo qué sé, mi mamá cree en mí, o sea, Mi papá no sé. mi papá no sé, o sea, Claro. hay todas las actitudes y por eso también el espectro es tan interesante. Claro. Y también se reflejan distintos extractos, digamos, con la mayoría son pobres, distintos extractos sociales también, ¿no? Sí, ves, hay un poco de todo. Evidentemente la población carcelaria tiende a ser bastante pareja en ciertas cosas, pero vos ves desde gente que está presa por yo qué sé, capaz que son delitos no de cuello blanco, porque de esos no hay, pero de repente un accidente de tránsito O alguien que estaba estaba robando un supermercado y mataron al hermano y bueno, le echan la culpa. o alguien que asume un delito que no cometió también para proteger a otra persona, porque eso también lo ves, o sea... De todas formas, digamos, Alambre de Púa no es un estudio estadístico de la cárcel, no es sociológico, es lo que ha, digamos, impresionado al poeta Arlen Bayer, lo ha impresionado y le generó para sí, si fuera un estudio estadístico capaz que no sería de tanto interés literario. Yo creo que él está haciendo como historia del individuo, ¿no? Poesía basada en los individuos. Es mucho más fuerte el mensaje que si fuera un alegato contra la cárcel, sobre una base moral que el tipo hiciera, o contra las condiciones de la vida carcelaria, o contra el delito. O sea, me parece que es mucho más efectivo agarrar estas historias y simplemente ver lo que le pasa a una persona cuando vos la sacás de su contexto y la pones 25 años o 30 años en un lugar donde no eligió estar. Claro, sí, no, que está preso. Hay que, incluso me acordé en un momento, asocié con la película Sueños de Libertad, aquella de Tim Robbins, Sí, que es una gran película, ¿no? En este poema que voy a leer, que se llama... Está firmado por Jonathan Schiffel y se llama Alguna madre lo meció. Está traducido obviamente por Laura Chalar. Y dice: soy Bill, 65 años, esperando en el ocaso de la vida. Llevo 30 años preso, hijo de un padre ausente. Mamá murió hace 10 años. No llegué a despedirme. Mirándome al espejo, arrugas, cicatrices, solitaria perfección. Nada que hacer, ningún lugar a donde ir. Cuando muera, a nadie le importa un pito. Quiero quedarme. Claro. Bueno, ahí tenés el que no se arrepintió, o no parece haberse arrepentido. O es como el preso institucionalizado. Sí, él quiere quedarse. Salir. Él no sabría salir a la libertad. Digamos. No quiere y no sabría vivir. Es que de repente... Tiene 65 años, lleva 30 años ahí. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿va a trabajar? ¿Quién le va a dar trabajo? No le queda familia, por lo que dice. Después tenés otro que, por ejemplo, que es lo que también se debe dar con frecuencia, que se hizo un amigo en la cárcel con el que capearon la tormenta juntos, y el amigo sale y él no. A él todavía le quedan un montón de años. 5 años le quedan. Claro, tremendo, y dice, ¿y ahora en quién voy a confiar? También pensé si no podía ser pareja. También pensé. Sí, viste que te da esa ambigüedad. Pensé que si no podía ser la pareja de él también. Que hayan tenido algún vínculo medio medio de sentimental, si se quiere. Claro. Pero ciertamente es alguien sin el cual él no se cree capaz de sobrevivir ahí. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, amigos. Estamos conversando en La Máquina de Pensar con Laura Chalar. Después de la pausa continuamos. Estamos hablando sobre Alambre de Púa, Razor Wire, que es un libro de un poeta norteamericano, Arlen Bayer, y que fue traducido por Laura Chalar y que está editado, amigos, está en librerías, editado por Grupo Editor Irrupciones. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Laura Chalar. Ella es escritora y es traductora. En este caso, bueno, para Irrupciones también traduciste aquel libro de Supervielle. De Supervielle, ¿no? La niña de Altamar. La niña de Altamar y otros cuentos. Y que es traducido del francés. Del francés, sí. Este es del inglés, Alambre de Púa. Y lo comentábamos que eran, digamos, cada uno era un preso que está hablando y que está contando su historia. Exacto. Por ejemplo, a ver, voy a leer otro. Si querés leer, no sé si querés leer vos. Si querés que lea alguno, ¿cuál te parece que podría...? No, cualquiera que se te ocurra. A ver, por ejemplo, se llama Papá. Bueno, el nombre del poeta que supuestamente lo escribió el preso. El preso es Alfred Nunes. No hablo mucho de ti, pero ¿dónde miércoles estabas cuando yo estaba en la escuela? ¿Dónde estabas cuando me iba a la cama de noche? ¿Dónde estabas cuando yo jugaba al básquetbol? ¿Dónde estabas cuando mamá necesitaba ayuda para pagar las cuentas?
¿Dónde estabas cuando abandoné el liceo? ¿Dónde estabas cuando fui detenido? Recuerdo una vez que, borracho y furioso, me cagaste a golpes. No hablo de ti mucho. Ahí está, digamos, la historia de este preso, que es un preso, uno imagina joven, en fin, pero hay de todo tipo de historias, y reitero, son todas inventadas. Incluida esta, por ejemplo, esto es interesante, en esta, por ejemplo, no sabes por qué está preso. No. El delito no lo sabes, o sea, lo que la persona elige contarte es otra parte de su biografía, claro, que no es lo que lo llevó a la cárcel. Claro. Hay también, por ejemplo, el de Bill, que ya leíste. Sí, el de Bill, este ya lo... ¿Te gustó el de Bill? Se ve que sí, alguna madre lo mencionó. Habla del padre, nadie sabe mi nombre, ese habla ese es tristísimo. Es sí. tristísimo, pero aparte es una constante de toda cárcel del mundo, ¿no? El tema de pasar a ser un número. La despersonalización. ¿No? Sí. En las cárceles, antiguamente en orfanatos, en cualquier institución medio así, semipunitiva, ¿no? Acá por ejemplo, dice, yo no fui, y se llama Gino Wilder. Sé que cuando matan a una esposa generalmente es el marido, pero les juro que yo no fui. Otra persona la estranguló y tiró el cuerpo a la piscina. No hay huellas digitales ni ADN, no se robaron nada de la casa. La policía necesitaba agarrar a alguien, el fiscal los escuchó a ellos, no a mí. No podía pagarle a un abogado el defensor de oficio ausente o borracho. No quise declararme culpable, así que 25 años sin libertad provisional. Yo no la maté, les juro. Mamá me cree, no sé papá. ¿No? Sí, la queja contra el defensor de oficio es interesante. Hay varios, ¿no? Hay varios. Se ve que el sistema no funciona como acá, donde vos ves que de repente la mayoría de los delitos tienen, digamos, tienen intervención de defensor de oficio y que trabajan con un enorme sacrificio, bien, claro, sí, con recursos muy limitados, pero dando mucho de sí. Acá la idea que te transmite es que el defensor no... Son varios poemas donde aparece criticada que la figura. El defensor de oficio directamente no aparece, o no se ocupa del caso bien, o aparece borracho. Sí, en fin, peor. Esto, reitero, este libro está en librerías, es de Irrupciones, Grupo Irrupciones, y es una forma también de acceder a una poesía que sería imposible de acceder para un uruguayo. Esto es una cosa muy extraña, una joyita, ¿no? que Arlen Bayer no debe creer, ¿no? Que él es traducido solamente en Uruguay. Él está chocho, o sea, está contentísimo. Obviamente a cualquier poeta, a todos los que somos poetas sabemos lo que cuesta llegar a un lector, entonces está bárbaro, por más que dentro del mundo hispanohablante Uruguay sea una cosita ínfima, digo, me parece que está buenísimo. Pero a nosotros también, porque no llegan muchas de estas cosas, o sea, si no hay una editorial que haga, digamos, el esfuerzo de editar este tipo de trabajos, de darle voz a este tipo de cosas, la verdad es que lo que nos llega no es muy variado, ni estos autores menos conocidos nos van a llegar. Y sobre todo en poesía, no me da la impresión, porque en narrativa, hay las transnacionales las transnacionales se ocupan, digamos. Que se ocupan y ya vienen traducidos, pero en poesía da la impresión que no. Sí, en poesía uno se imagina el medio de ellos, obviamente, hay más recursos y muchas veces las universidades tienen editoriales que editan poesía y que se ocupan del tema, pero sigue siendo igual que acá, porque yo creo que en todo el mundo es igual, el pariente pobre de los géneros literarios. Claro, pero es lo que hace que la poesía también tenga que buscar otros caminos, ¿no? Buscar otros caminos. ¿No? Él, dentro de su país, también es editado por editoriales independientes. Muchas veces ha hecho ediciones de autor. Tiene 3 libros de poesía, nada más. Tiene 3 libros, pero ha tenido premios, ha tenido nominaciones también a premios. Pero no es una figura famosa, y eso quizás está bueno porque viene sin los preconceptos que podés tener. Si te dice, esta es, yo qué sé, viste, alguno que venga con mucha prensa o con mucho marketing, ¿no? Y en tu caso, Laura, acá incluiste que publicaste en el 2017 Cierzo, aquel libro que hablan de poemas en prosa, ¿no?
Sí. Y acá aparece tu primer libro de cuentos en inglés. Sí, es The verdad. Guardian Angel of Lawyers. Sí, porque los abogados también merecemos tener un ángel de la guarda. No solo, creo que lo merecemos más que otros, lo necesitamos más. Pero es de cuentos, digamos. Este es un libro de cuentos míos que yo me autotraduje al inglés. Obviamente traducirte a vos mismo te evita una cantidad de problemas y te genera un ahorro muy importante, ¿no? Sí. Pero en general, digamos, no debe ser fácil, ¿no? No es fácil extrapolar, porque estos eran cuentos, la mayoría son cuentos sobre la abogacía o sobre el derecho que transcurren en Uruguay y bueno, son universos bastante diferentes. Y aparte, en general, la traducción se hace hacia la lengua materna. Claro, no hacia la otra. No hacia la otra, digamos, traducir a Superbiel o traducir digamos, Arlen Bayer, vos estás trayéndolos del francés o del inglés. En el caso de Superbiel es del francés pero uruguayo, pero bueno, sí, está en el francés, igual está en el francés, digamos, claro, ¿no? Están en francés. Y lo estás trayendo para que resuenen acá en el castellano. Sí, en el caso tuyo, publicás un libro de cuentos y lo publicás en inglés. Sí, es más difícil, ¿no? Tiene unas complejidades, o sea, vos podés manejarte muy bien con el idioma extranjero, pero nunca vas a ser un nativo de ese idioma. En este caso, el libro pasó por una mirada la traducción mía muy atenta del editor, claro, de ese libro, que también es abogado y bueno, o sea, yo quería que se leyera fluidamente, o sea, no quería que pareciera demasiado una traducción. Claro, ¿no? Y que resonara, digamos, en los hábitos, costumbres que a veces, digamos, viste que no solamente es conceptos que puedan tener un abogado acá sistemas en Uruguay, jurídicos muy distintos, o si no, a veces cosas consuetudinarias, hábitos, costumbres que vos aquí no existe, pero quizás aplicárselo allá sí, porque le da un realismo. Mira, yo cuando traduje a Lowell Comey, que era un abogado estadounidense cuyos cuentos yo traduje al español también para Irrupciones, ya me di cuenta que no es todo como el glamour que nos llega, no es Suits. O sea, Lowell Comey escribía sobre el abogado que no tiene para pagar las cuentas, que alquila una oficina medio berreta con una plantita y espera que le caiga algún cliente. O sea, ese universo menos glamoroso se sabe que existe. Pero son dos sistemas muy diferentes. Lo bueno de traducirme a mí misma es que tengo la libertad para decir, cuando algo no camina, pues no camina y lo cambio. Claro, o sea, no hay que pedir permiso, no hay que enojarse con ¿qué nadie. te iba a decir? Pero ¿por qué tu primer libro de cuentos sale en inglés y no en español? Bueno, muchos de esos cuentos en realidad fueron publicados por fin de siglo en un libro que se llamaba El discreto encanto de la abogacía, que publiqué en 2007. Ah, es un libro de cuentos tuyo. Sí, no es exactamente el libro, porque algunos cuentos pertenecen a ese libro, otros no. Otros pertenecen a mi segundo libro de cuentos que se llamaba El vuelo del pterodáctilo, y en algún caso había algún inédito que tuvo la rareza de publicarse primero en inglés y permanecer inédito en el original en español. Pero básicamente la raíz estaba en ese libro, El discreto encanto de la abogacía. O sea que bueno, salió en inglés, pero tenía ya un caminito andado acá en Uruguay. El discreto encanto de la burguesía, es decir, de la abogacía, que aludía a la película de Buñuel. No sé si es tan conocida allá en Estados Unidos, no sé si se puede. Yo no creo que ese título le fuera a decir nada a nadie en Estados Unidos, y de hecho... En cambio el Ángel Guardián sí. No, en realidad no sé, pero en Estados Unidos existe la convención, que acá no es tan común, de que un libro de cuentos lleva por título el título de uno de los cuentos. Ah, mirá, entonces, como había un cuento que se llamaba El ángel de los abogados, elegí ese título, que me pareció que era el que tenía más interés, de repente te daba más curiosidad de decir qué será esto. Y bueno, elegí ese como título del libro, es el título de uno de los cuentos. ¿Y dónde fue, en qué lugar de Estados Unidos? En Connecticut, lugar que te aclaro que nunca en mi vida estuve, o sea, no sé cómo es, pero bueno, es una editorial que se llama Roundabout Press, y que es una editorial independiente que saca cosas muy lindas, con muchas ediciones muy cuidadas, y bueno. Y ahí es fundamental, digamos, la mirada del editor para ver, si funciona fluidamente para un lector yankee promedio, digamos. Él hizo algunos ajustes, la verdad es que por suerte, bueno, no eso está bueno, mucho, está buenísimo. Digamos, que haya un feedback y que te digan, mirá, esto la mirada de él era fundamental, si no yo no me tiraba al agua. Claro, porque yo hace poco entrevisté a
a la traductora del hebreo, que es una inglesa y que va a salir ahora en El discurso vacío, y le dije muy ingenuamente que me parecía que era fácil traducirlo porque es una prosa muy transparente, muy lineal, claro, muy limpia, muy lineal, ¿no? Una estructura bastante sencilla, ¿no? Claro. Y ella lo que me dijo que era engañosamente fácil, sí, claro, porque como tiene un humor por detrás, resuena un humor, claro, ella quería que en inglés resonara el mismo humor de la misma inglés. manera. Y entonces ahí tenés que buscar en otro lado el humor, ¿no? Se pierden cosas, vos tenés que reformular cosas. Yo que sé, en los cuentos míos, por ejemplo, los cuentos en castellano, había infinidad de ocasiones donde la gente hablaba como hablamos nosotros y era, ay, el gordo fulano me dijo tal cosa, el negro López me dijo tal otra. Cosas que si vos la trasladás literal al inglés, vas a tener de punta... Políticamente incorrecto. Políticamente sí, incorrecto mal, y absolutamente. es como lo que pasó con Suárez y Ebra. Anda a explicarles que en Uruguay decirle a alguien negro, el gordo sí, Rodríguez sí. No es un insulto, Sí, de acuerdo, ni un comentario sobre la obesidad de Rodríguez. O sea, las formas de dirigirnos unos a otros que nosotros tenemos... Es que no hay una traducción lineal, no hay una traducción no automática. solo no hay una traducción, sino que si la bueno, puedes decir de Fat Rodríguez, sino que aún si vos encontraras esa forma de referirse al físico de la persona, quedaría agresivo en los tiempos que corren y quizás también fuera de eso. Pero la cultura anglosajona, digamos, es diferente. Digamos. Los apodos no pasan por ahí. Los apodos generalmente son diminutivos de los nombres. Claro. Me llamo Bill, y no tanto como nosotros que hacer referencias étnicas o yo qué sé, el turco, el chino, el ruso, ruso, y nadie siente que hay una connotación antisemita en decirle a alguien el ruso. El ruso, claro, que por judíos, sí. Claro, pero y que aparte compartimos con el Río de la Plata, con Argentina, ¿no? Sí, yo creo que en otros países de América Latina también debe ser similar, pero bueno, en esas cosas, por ejemplo, yo tuve que limar un montón porque cuando lo empecé a mirar con mirada de traductora, me di cuenta que de esas había un montón. Mirá. Entonces yo... Y no eras consciente como escritora de eso. Y vos reproducís la forma en que uno habla. Yo qué sé, a ver, gordo es hasta la forma como una pareja se dice, che, gorda. Sí, o flaco, sí, lo mismo. O sea, entonces, bueno, ahí había que limarlas o por lo menos reducirlas a lo necesario. O darle un contexto que aclarara que es cariñosamente y que la otra lo recibe muy bien, en fin. Pero en general ese tipo de cosas yo qué sé, vos no podés llenar un cuento de notas al pie. No, claro. Entonces, y si no funciona, no funciona. Entonces, bueno, ahí es donde te digo que la libertad de que fueran mis cuentos y de tener un poder de decisión sobre ellos me facilitó la tarea, ¿no? Imagínate tratar de hablar con un autor y explicarle, no, pero no podés decir la gorda fulana. Y en el caso de Arlen Bayer, él no habla castellano, digamos. No habla castellano, no sabe. Por lo cual... Y su socio tampoco, su amigo tampoco. No, tampoco, por lo cual hacen fe de que estamos claro. haciéndole justicia a su trabajo. Pero eso pasa en todos. Hace muy poco, la semana pasada, Mercedes Rosende fue a Alemania porque está haciendo una gira para su Miserere de los cocodrilos. Y yo le decía, vos no tenés ni idea de cómo quedó tu libro en alemán. Exacto. Pero bueno, por ejemplo, ella me decía, le llama la atención, algo que le habían dicho, ¿no? De que le llamó la atención el color local. Y ella decía que no era consciente del color local. Y pues yo me quedé pensando, sí, pero andás a ver el color local que le pusieron. ¿Qué le puso? Pero bueno, ahí es donde está bueno la confianza. Digo, a mí, este es el segundo libro que Arlen me pide que le traduzca, entonces para mí también es gratificante decir que, bueno, él a pesar de no saber el idioma o de lo que sea, confía en uno para... Funciona. Y aparte este libro, tiene estas fotos que también juegan con los poemas. Insisto, está bueno leer Alambre de Púa y está bueno si lo lleva también a leer la antología de Spoon River, que también hay que leerla. Sí. Son bueno, pero que los buenos libros te llevan a otros libros. Es cierto, así que cierto, ahí si cumple esa función, mejor que mejor. Mejor que mejor. Laura Chalar, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias a vos por invitarme. Amigos, ya lo saben, Alambre de Púa, Razor Wire, es el libro que está publicado en Irrupciones y que está traducido por Laura Chalar. El poeta es el poeta yankee Arlen Bayer. Y nada, está en todas las librerías. Esto ha sido todo, amigos. Espero que lo pasen muy bien. Mañana continuamos aquí por Radio Uruguay.